Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carolina Pimentel y vamos a iniciar este podcast para poder llevarles más detalles de casos que se dan en Guayaquil. Muchos casos criminales de los que poco se ha hablado en los medios tradicionales, pero aquí en este podcast vamos a poder llevarles más detalles, conversar, dialogar, un poco debatir también lo que está sucediendo. Y en este primer episodio vamos a contar con la presencia de Anabel Verdesoto, una gran amiga, colega que cubre temas de crónica y que en este caso nos va a brindar muchísimos detalles de lo que ha sido una investigación y un caso atroz, un caso en el que una hija mató a su madre ahorcada con un teléfono, con un celular y luego se deshizo de su cuerpo. Anabel, tú escribiste un par de notas sobre el tema y aquí vamos a conversar de qué está sucediendo en Guayaquil. Hace mucho tiempo no veíamos un crimen como esto. Hace algunos años ocurrió en el Guasmo también. Una joven fue desmembrada por su amiga en medio de una disputa aparentemente amorosa, pero acá se habla de un tema de dinero, aparentemente de un préstamo de $6,000 que Marta Cecilia Solís, de 49 años, no le quiso realizar a su hija. ¿Tú crees que esto sea suficiente motivación para matarla o piensas que esta joven Andreina tiene algún tipo de trastorno mental? Hola Carolina y amigos. Claro, de hecho, parte de las investigaciones y lo que han comentado ya los agentes que pues conversaron con la principal sospechosa después de encontrar toda una escena bastante escalofriante, es que sí han detectado ciertas características psicopáticas en esta joven de apenas 32 años. Como tú lo dices, claro, digamos que Guayaquil y el país en su mayoría se ha sumergido mucho en el crimen organizado, entonces la coyuntura ha girado hacia en torno a crímenes un poco más comunes o que lamentablemente se han Lo normalizado en hemos el normalizado. país Y este es un con... caso atroz, ¿no? Para quienes no están familiarizados, Marta Cecilia estuvo desaparecida durante 12 días, reportada por sus hijos. Sin embargo, el 16 de octubre fue encontrada desmembrada dentro de la lavadora en el departamento que compartía con su hija en el sector de Sauces, en el norte de Guayaquil. Luego de eso, pues se imaginarán, el tema cayó, los medios empezaron a desarrollar poco lo que estaba sucediendo, fuimos a la escena, conversamos con los vecinos y poco a poco nos fuimos enterando de qué sucedía. Ya la policía estaba tras la pista de la hija, quien había intentado crear toda una narrativa y despistar a las autoridades que estaban investigando la desaparición de esta abogada, ¿no? Anabel, es tremendo cómo esta joven, esta mujer, bueno, no tan joven, ya tiene 32 años, intentó incluso despistar a los agentes investigadores con videos creados con IA. Claro, un poco las primeras, bueno, digamos que la primera versión bastante impactante fue la declaración propia de la chica cuando ya se vio atrapada por la Acorralada, policía sí. con una escena que ya por mucho que buscaste las mil maneras en internet ya no podías ocultar. Fue confesar de una manera tan fría. No puedo imaginar cómo habrá sido digamos que la expresión de esta chica para que la misma policía admita de que sí fue una confesión bastante fría de ella diciendo, sí, yo maté a mi mamá. Dice que la Eh, ahorcó con el cable del teléfono. ¿Tú crees que eso fue planificado? Porque si estoy planificando matar a alguien, usar un cable telefónico es muy circunstancial. claro, o sea, es bastante extraño las circunstancias en las que se da, porque aparte pasaron muchos días. Tal vez fue una discusión que se salió de las manos. O sea, al principio por esa declaración tú podrías asumir que a lo mejor una discusión, lo primero que vio a la mano fue coger un cable y ahorcarla, pero justamente estaba viendo entre otras versiones que han surgido que parece que le habría sedado a la mamá antes de Ok. estrangularla. Hay que revisar entonces los resultados de la autopsia, ¿no? Claro, hay que esperar Revisar. los resultados de la autopsia porque incluso en el levantamiento ya de toda la escena, dentro de las evidencias y las pericias que recopilaron los peritos, estaba que eh, se encontró droga aparentemente, ciertos Así, bloques sí. de droga, lo que, Imágenes también en un teléfono decían, ¿no? claro, entonces eso te da para dos circunstancias, o ya compraste la droga para sedarla antes de cometer el crimen,
o a lo mejor ella misma se drogó para poder cometer ya esta parte atroz de lo que es el Esto desmembramiento de de su una propia, no, persona de su propia y madre. mucha madre y mucho más de su mamá. Bueno, yo estuve conversando esta tarde con un perito psiquiatra de la fiscalía, quien hace muchos años fue parte también de la fiscalía, y fue una llamada muy informal para preguntarle si tenía chance de colaborar con este podcast. Me decía que estaba fuera del país, pero lo que me pudo decir es que sin duda esta joven, Andreina L., tiene algún tipo de trastorno de la personalidad, tal vez psicopatía, y que podría ir por ahí el tema de las adicciones también haber repercutido en cómo terminó todo esto, cómo se le salió de las manos el tema. Claro, ya habría que hacer este peritaje o entrevistas ya un poco más psicológicas con el entorno familiar de esta chica, en este caso con el hermano, con el papá, cómo fue la infancia para que se haya podido desencadenar estos rasgos psicopáticos de esta persona para llegar a matar y desmembrar a su mamá. Bueno, hay un dato interesante que yo te quería contar. Si, seguramente tú también revisaste los datos de ella en la web de la fiscalía y sale que ella tiene una denuncia por el delito de asesinato en julio del 2022. Ujú. Me quedé sorprendida como esta chica con una denuncia por asesinato estaba libre, qué sucedió. Y bueno, ahí recurrí a una fuente de la fiscalía que me consiguió la denuncia como tal. La estuve revisando y aquí la tengo. Les quiero mostrar, aquí está, bueno, Andreina detenida, aquí estas imágenes ya más adelante les voy, miren, aquí está la consulta de la noticia del delito de la fiscalía y están la denuncia por el asesinato del 2022, otras denuncias más y la denuncia del asesinato actual de su madre. Pero esta denuncia es la que más me llama la atención y está aquí atrás, la voy a publicar para que ustedes puedan revisar, y es de un compañero de trabajo de esta chica en el año 2022 que la denunció por tentativa de asesinato. Él está bien. ¿Qué decía el joven? Él presumía que Andreina lo había drogado, lo había dopado, le había llevado un jugo para que él se lo tome y aparentemente le había insistido que si se lo tomó, que si no, y cuando se tomó el jugo él asegura que se sintió muy mal, que incluso se acostó en el piso de la oficina, que luego llegó otra persona, lo levantó, se fue a sentar al escritorio y él menciona en su denuncia que consta en la fiscalía de hace 3 años que no recuerda cómo, pero terminó en la casa de esta joven, en la planta baja, en el ingreso de la casa de esta joven, y que al parecer, porque tenía que ir a recoger un licor que ella le había traído del exterior, que le había comprado a Anabel, no sé qué pienses tú, pero el chico, este compañero de trabajo, menciona que no recuerda nada y que fue rescatado por su familia, por su novia y por sus hermanos, porque les había mandado la ubicación en tiempo real y que su familia la había llamado a Andreina para preguntarle si estaba con él, si sabían algo de él, porque no aparecía, y que ella le había dicho, no, él me dejó aquí en mi casa y se fue. Y era mentira, él estaba aparentemente drogado en la casa de ella. Claro, o sea, esta denuncia que ya ha sido vieja y que justamente ahora con todo lo que ha pasado sale a la luz, sí te deja pensar, si uno lo analiza, que es muy similar a el tema de la primera versión de la mamá, ¿no? Que ella salió, se fue y ya no Y apareció ya no más. apareció más. ¿Ella qué decía? Ella decía que aparentemente su madre tenía una entrevista de trabajo, que bueno, que se tenía que encontrar con un cliente, que había salido y que no volvió. Fue más o menos lo que le dijo a los familiares de este chico, que afortunadamente había compartido su ubicación con su familia y que lo fueron a buscar y lo sacaron del lugar. Seguramente este chico está viendo las noticias, está viendo el seguimiento, ha de haber escuchado con horror lo que le pasó a la madre de Andreina y estar pensando de la que me salvé. Claro, porque como yo justamente te comentaba, ha surgido más datos de que aparentemente esta chica primero hablan de sedar, ¿no? Pero igual termina siendo drogar a una persona. Entonces se dice que primero sedó a la madre antes de matarla y ya después todo lo que hizo con el cuerpo, al menos la separó en unas 5 partes
de los informes que al menos a mí me Tú, llegaron. tú tuviste más Aparte, detalles de estos informes. ¿Qué dicen? ¿Dónde estaba exactamente sus partes? no menciona bien en qué partes estaba qué miembro del cuerpo, pero sí se detallaban que al menos habían 5 partes o se hicieron el levantamiento de unas 5 piezas anatómicas, o sea, como que descuartizó a la madre en 5 partes Que estaban en la lavadora. y aparte le sacó los órganos. Entonces, yo cuando leí eso me quedé súper impactada porque digo, o sea, ya la estás desmembrando, pero ya hasta el punto de abrirla para extraerle los órganos ya es Ya es algo que descabellado. ya es sumamente descabellado porque eso, o sea, claro, se te vienen a la mente imágenes de cuando Esa se chica era faenan los animales. una Entonces, carnicera total. completamente brutal. No sé, habría que ver si ella ya en lo que da sus declaraciones posteriores revela si lo planificó con qué tiempo lo ha de haber planificado, O porque si ocurrió y ella sobre la marcha dijo, ¿cómo claro, resuelvo esto? porque justamente se habla de que ella compró cuchillos y son cuchillos de distintas marcas, Sierra sierra eléctrica, eléctrica, amoladora, de todo. me imagino que si son cuchillos de distintas marcas deben ser también de distintos tamaños. Y aparte, bueno, no se ha precisado el tiempo de búsqueda, de las búsquedas que ella hizo en internet, pero yo sospecho que a lo mejor hubo esta discusión por el dinero y que se enojó bastante con la mamá, no sabemos si a lo mejor ella estaba drogada antes de ahí la mató y ya después dijo, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y ya empezó a planificar toda esta parte macabra. Ok. Otro dato interesantísimo es lo que ha revelado la DINASET en las últimas horas, Anabel, que es cómo esta chica intentó crear toda una fantasía alrededor de la desaparición de su madre. Por ejemplo, yo conversé con algunos vecinos y nos decían, nosotros pensábamos que a la abogada la habían secuestrado. Era lo que decían aquí, todos estábamos pendientes de cuando la rescataban, de cuánto estaban pidiendo por su rescate, todos paranoicos pensando, Dios mío, en qué momento salimos, si alguien nos lleva, asustados. Y de pronto entender que ella todo el tiempo estuvo ahí. Y otro dato que decían los vecinos y que me parece escalofriante es cómo esta chica estuvo 12 días en ese departamento, cómo pudo dormir ahí sabiendo que su mamá estaba descomponiéndose en la lavadora. No sé hasta qué punto ella puede estar cuerda. Claro, justamente, bueno, a lo largo de la historia digamos que de la historia del ser humano como tal y todos estos análisis psicológicos y perfiles, justamente Michael Stone había descifrado una escala ¿De qué tan loca uno puede estar? de los 22 niveles de maldad que puede tener el hombre o el ser humano. Entonces, justamente, claro, va este grado de maldad escalando hasta llegar al nivel 22, que es lo máximo, y que justamente te habla de las distintas circunstancias en las que pueden ocurrir los asesinatos, ¿no? Como estos casos que en los últimos años se han publicado, que son casos gringos, ¿no? Pero en Netflix o en otras plataformas, como Dahmer, por ejemplo, que Claro, tenía también a sus víctimas en tachos. Y me acordé de eso cuando vi las imágenes de cómo sacaban los restos de esta señora en un tacho azul gigante, muy parecido a los que tienen afuera de sus casas estas familias que viven en sectores donde no existe agua potable, esos tachos azules muy grandes donde se almacena el agua del tanquero, así, en un tacho parecido a ese, de ese tamaño, estaban los restos con sal. Eso es un dato importante, porque muchos se preguntan, pero ¿cómo esta mujer estuvo muerta? ¿Cómo su cuerpo desmembrado? Y el olor, porque en algún momento tiene que empezar el proceso natural de descomposición. Y lo que mencionaban los vecinos también es que no olía podrido, pero había un olor como a químico. o sea, no sé si a lo mejor lo que se dice que es sal eh, Ella le eh, echó te- sal, dicen, ¿no? termina siendo cal, porque Seguramente. generalmente en el proceso natural cuando alguien fallece, se lo lleva a la morgue, etcétera, pasa un proceso que le ponen formol y también se le echa hasta cal, un poco de cal a la persona
precisamente para Wow. retrasar un poco este proceso natural de descomposición. Probablemente ella compró este tacho para O sea, hay hacer que ver eso. si es que ella no hizo alguna mezcla de varias sustancias, sal, cal, etcétera, en justamente en este tacho, porque bueno, cuando uno leía un balde, yo me imaginaba algo Yo también pequeño, pensé que y era un cuando ya balde, pero cuando vi justamente, las imágenes de cómo sacaba la cuando, Dinacet, me quedé. claro, o sea, cuando vi ese tacho inmenso, era como ver un fragmento de justamente la serie de Dahmer, cuando ya se descubre pues que este asesino serial tenía un poco de cuerpos en su departamento Sumergidos. sumergidos. O sea, era casi que la misma escena. Como yo justamente te decía de estos 22 niveles de maldad, una cosa es que por último ella haya discutido con la mamá y en el calor de la discusión la maté. Pero ya toda esta planificación posterior de, ok, ¿cómo me deshago de este cuerpo? De buscar videos en las distintas plataformas que existen en internet de cómo ya desaparecer huesos, cómo evitar el mal olor, o sea, ya te Ella habla de estuvo una googleando eso. mente. Hay que decirle también a la gente que está viendo este podcast. Esta chica, Andreina L., 32 años, estuvo googleando cómo desintegrar huesos, cómo evitar la descomposición de un cuerpo, cómo cortar un cuerpo, nada más y nada menos para hacerlo con el cadáver de su madre. Y también estuvo generando con inteligencia artificial algunos videos y audios para hacer creer a sus familiares que su madre se había ido, se había escapado. También hizo otras cosas, Anabel. Por ejemplo, se vistió con la ropa de su madre, de Marta, y salió a varios sectores, tomó un taxi, trató de despistar y fue el papá el que se dio cuenta de que esa no era Anabel, sino perdón, que esa no era Marta, sino que era su hija, Andreina. Claro, o sea, todo esto y que yo asumo que ya en un eventual juicio posterior sumarían unos agravantes para la condena de esta persona en caso de que un tribunal lo considere. O sea, son agravantes que te muestran ya el nivel de perversidad que tenía esta persona. Porque, como te digo, o sea, en este país han pasado tantos casos que una cosa es que por último ella haya cogido el cadáver y lo haya dejado tirado en la perimetral, Ujú. como tantos otros cuerpos que lamentablemente se encuentran tirados en alguna Ajá. Y parte. probablemente en esa circunstancia, perdón que te interrumpa, un abogado podría alegar que fue un homicidio, que fue una pelea que se salió de las manos y la habrían procesado por el delito de homicidio, que no es lo mismo que asesinato, ¿no? Ujú. Pero esto es atroz. Y lo que me temo, bueno, lo que podría suceder es que su familia alegue que ella es inimputable por algún tipo de desorden psiquiátrico, que seguramente es lo que va a intentar hacer su defensa, ¿no? Podría ser, pero yo creo que ya al ella haber, según la versión de la policía y lo que consta en el proceso judicial, luego de ella haber confesado de sí, yo la maté, igual te están dando a entender que es una persona que está en sus cinco sentidos, Claro. que está consciente que lo que hizo estaba mal. Entonces, para mí eso ya es un indicio para que no puedas alegar que no está, o sea, que puedas alegar demencia. Y podría estar enfrentando tranquilamente ya una pena de 40 años por todos estos agravantes de todo lo que hizo el cuerpo, toda esta planificación, lo que Hasta comentó, fraude procesal, porque hasta intentó fraude procesal. desviar la Así investigación. es, porque intentó desviar la investigación y ya toda esta planificación ya macabra, ¿no? Hay que ver cuánto tiempo estuvo, digamos que el cuerpo intacto antes que se ponga A cortar. a cortarlo. O Suena sea, espantoso, pero suena es así. espantoso. Justamente a mí lo que me comentaban y que era como que un poco extraño es que la escena estaba completamente limpia. Eso también. Pero Bueno, todo estaba limpio excepto la lavandería, que era donde se había dado el error. claro, pero dicen que no había ni una sola gota de sangre. Yo asumo que ella lo limpió y lo que estaba justamente conversando con algunos colegas es pues que de aquí, ya en toda esta etapa de instrucción fiscal, pues tienen que pedir los distintos peritajes, entre esos la prueba de El luminol. luminol, que seguramente alguna parte de ese Y departamento se ahí, va a iluminar. claro, y ya con el luminol se va a ver, ya se podría sospechar en qué parte
de la casa, del departamento, sucedió el crimen, en qué parte pudo haber sucedido el desmembramiento de su mamá. Me imagino yo que se hace una reconstrucción de hechos, ella debería decir, bueno, yo aquí hice esto, aquí pasó esto, tal cual sucedió, por ejemplo, con el caso de las Malvinas, que al final terminaron detallando dónde pasó qué cosa. Ok, bueno, hay que esperar entonces a ver qué Toca, pasa con los peritajes, pero por ahora no hay duda de que ella ha estado involucrada, ya se lo ha confesado a la policía, han revisado sus búsquedas, han visto los videos, por ejemplo, este video en el que ella aparentemente está con ropa de su madre y es su papá el que se da cuenta y le dice a la policía, pero es que esa no es mi esposa, esa no es la madre de mis hijos, esa es mi hija mayor. Y ahí ya la policía empieza a atar cabos, empiezan a darse cuenta de que el audio que había presentado esta chica que decía que su madre estaba bien, de que ya empiezan a darse cuenta de que ella algo estaba ocultando. Además, no había dejado que su hermano, su segundo hermano, ingresara al departamento. Cada vez que él quería ir, no, 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 no vengas. Ya por ujú. ahí iba también la sospecha de que algo estaba sucediendo, ¿no? Claro, porque normalmente creo que si te llega a pasar una situación de que alguien de tu círculo cercano desaparece o no le encuentras, o sea, quisieras obviamente estar acompañada, sobre Claro. todo ella compartía el departamento con la mamá, Ujú. entonces estar en un ambiente de que yo estaba aquí con mi mamá siempre, en un ambiente normal, ¿no? De que yo estaba con mi mamá siempre, y luego ella ya no está, y esta incertidumbre en una persona, digamos que mentalmente sana, Claro. te afecta justamente esa ausencia. Anabel, y otro Peor, dato, peor en esta incertidumbre de que ¿qué pasó con ella? en teoría no sabe si fue secuestrada, en qué condiciones estará, es mucho, mucho peor. O sea, yo supongo que ella estaba tranquila porque ya sabía lo que hizo. Claro, y otro dato que yo me pregunto es, en los protocolos que utiliza la DINASET, que es la unidad que también investiga las desapariciones, ¿en qué momento el agente debe ir a la casa del desaparecido? ¿Por qué no fueron antes? Ah, no sé, uno ve en las películas gringas y alguien desaparece y ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace el agente? Ir a la habitación del desaparecido a revisar indicios de qué pasó. ¿Por qué se demoraron 12 días en ir a la casa de esta persona? Se suponía que ella vivía ahí. ¿Por qué no fueron antes? O sea, no sé si a lo mejor se tardaron justamente por todas estas, entre comillas, pruebas Que ella que iba... había presentado la hija, como que, mira, hay este movimiento, ella pidió este Uber, ella alquiló este departamento. Ese es un dato importante. Ella hasta alquiló un Airbnb para desde ahí mandar los mensajes en los que se hacía pasar como la persona que pedía el rescate por su madre. O sea, por eso te digo, te habla de todo un nivel de planificación hasta un poco sofisticado. O sea, como te digo, no es una persona que podría alegar demencia, porque demente no estaba. O sea, sabías o sabía cada acción que estaba haciendo. Ella quería evadir a como dé lugar las consecuencias de... Claro, Y probablemente intentó sacar el cuerpo del departamento. Incluso estaba googleando en qué momento pasa el carro recolector de la basura por su barrio. claro, o sea, eso te da a entender que iba a llegar un punto en que ya no podía soportar más estar con un cuerpo desmembrado en su casa porque existe en algún momento, o sea, este proceso natural, como tú lo quieras llamar, de descomposición, no es inmediato. O sea, de hecho, incluso cuando hay los sepelios normales y tú quieres luego ya meter a otro familiar en la misma Hay fosa, que esperar un o sea, tiempo. hay que esperar un tiempo porque el proceso de descomposición Toma mucho toma tiempo. mucho tiempo. Anabel, otro dato interesante es que 3 días antes de la desaparición de la mamá de Andreina, esta joven reportó en la fiscalía, fue a la fiscalía a poner una denuncia por un secuestro. Esto ocurrió el 2 de octubre. ¿Qué alega en la denuncia? Vamos a revisar, aquí está. Ella dice, y está aquí, que el 2 de octubre salió de un centro comercial de la Alborada, del Albocentro, tomó un taxi y luego se subieron un par de sujetos que le vaciaron una cuenta
que la manosearon, la tocaron sus partes íntimas, le quitaron el efectivo que tenía y la dejaron abandonada en el sector de Mucholote, en el norte de Guayaquil, muy cerca de un canal, y que pues luego ella llegó a su casa así como estaba. Eso ocurrió 3 días antes de aparentemente la muerte de su madre. ¿Tú crees que esto es parte de alguna planificación de ella? ¿Estaba empezando a crear algún relato? ¿O crees que es real este secuestro? Porque ya no sé qué pensar. O sea, es que a este punto ya habría que dudar de cada acción, sobre todo previa al día que empezaron ya a ocurrir los hechos contra su mamá. Ahora, no se descarta que de pronto ella pudo haber actuado con otra persona más. Claro, eso es algo que decía O la sea, o policía. sea y de hecho yo estuve conversando con unas amistades de la policía y una persona me dijo, yo me atrevería a decir que no actuó sola. Ahora se viene a determinar quién, o sea, hasta qué punto Ah, quién. hay una cámara justo Justamente en la esquina del yo edificio. también leí que aparentemente ella tenía una relación sentimental con alguien que tenía antecedentes penales. Ajá. Eso Entonces, no lo han aclarado todavía claro, las entonces, autoridades, entonces hay que pero es ver una posibilidad, si, ¿no? si es que también por ese lado no viene esta mala influencia, ¿no? O sea, como que, oye, pasó esto, O tal vez por ¿ahora qué ahí era, hago? o tal vez por ahí era que quería ese préstamo de $6.000, que es por ahora la motivación que ha establecido la policía. Claro, es que ese préstamo te pueden generar muchas cosas, ¿no? De pronto, y ya obviamente creo que todo el mundo se ha puesto a especular con el caso, creo que ha sido el tema de conversación de los últimos días Todos lados. en todos lados, en todas las casas. Eh, claro, con este detalle de la pareja, tú podrías presumir de que no, la mamá no estaba contenta, o Ujú, sea, que mamá va a estar feliz que su hija esté con alguien con antecedentes ujú. penales. Con esta evidencia de la droga que se encontró, tú podrías Pero a mí me presumir queda quién la... consumía, Claro. ella o la O la pareja de pareja. él, o a lo mejor la pareja de él estaba metiendo ya en un tema de microtráfico. O Mi sea, duda ahí hay es... que ver si esto también no se relaciona con Ujú. alguna venganza ya ligado al crimen organizado, Anabel, porque ¿cuánta hay, droga había? ¿Cuánta droga encontraron? Eso no me no, quedó claro. o sea, no estoy segura de la cantidad, pero hablaban como con unas pequeñas piedritas. Ujú. Entonces, yo creo que debe haber sido restos de algún bloque o de alguna roca, como se llama, la base de Ujú. cocaína. Lo que se muele o lo que se Lo que se raspa. muele para luego ya fabricar las dosis. Entonces, claro, a lo mejor si es que la chica se llega dentro de este todo tiempo de instrucción fiscal, se llega a confirmar si es que la chica a lo mejor era consumidora, hay que ver si ella no tenía alguna deuda que pagarle a alguien y por eso la Ah, de desesperación. conseguir los seis mil Hay dólares. que ver si es que de pronto esta pareja que andaba no le estaba mal influenciando en el tema de métete al negocio del microtráfico y también por ahí suelen haber deudas. Y bueno, sabemos que de las 30 y pico de bandas que existen en Guayaquil y en Ecuador, hay algunas que dentro de su firma, por así decirlo entre comillas, tienen justamente esta característica de desmembrar Desmembrar cuerpos. cuerpos, sí. Entonces hay que ver si también por ahí no viene toda esta hazaña, ¿no? Puede ser. Claro, sí, es verdad. Oye, imagínate este tema que O sea, hay, es hay que espeluznante. ver, yo creo que aquí lo clave será ya cuando se diga el peritaje de las cámaras de seguridad que tú mencionabas, las últimas llamadas que ella hizo, con quién habló, qué habló, em, y justamente el testimonio que ella tendrá que dar. Claro. Porque en Ot- algún momento tendrán que tomarle el testimonio bueno, ya que, habló. que cuente, Ya habló. pero que cuente el hecho completo, o sea, no Claro. solamente decir si yo la maté y la maté con esto y ya, Y con el cable del celular. pero que diga completamente qué, por Todos los qué, o sea, detalles. tendrán que hacerle un examen, una, Una pericia psiquiátrica. una pericia psiquiátrica para justamente sonsacar ya todos estos motivos, toda esta parte perversa que tenía su mente. Ok, otro dato interesante es que los vecinos, horas después del levantamiento del cuerpo, del hallazgo, mencionaban, pero ¿cómo la familia no se dio cuenta? Decían, el papá la venía a recoger todas las mañanas para llevarla al trabajo y la explicación está aquí.
aparentemente Marta, la fallecida, conocida como la abogada, aunque en la Cenecit no consta un título, parece que ella trabajaba dentro de una firma como asistente legal, es lo que presumimos, la información que ha salido hasta ahora. Parece que Marta y su esposo, el papá de sus 3 hijos, se habían separado tiempo atrás. Antes, en ese departamento donde ocurrió la muerte y el hallazgo de su cuerpo, vivían todos. Vivían Marta, su esposo, Andreina y sus 2 hermanos menores. Resulta que se separaron hace algún tiempo, el señor se fue con sus 2 hijos a otra vivienda que tenía la pareja y Marta se quedó ahí con su hija, con Andreina. Entonces el papá, Anabel, la venía a recoger a ella para llevarla al trabajo. Pasaba, se estacionaba afuera, Andreina se subía y se iban. Y un abogado cercano a la familia ha aclarado que ese señor no entraba al departamento porque él ya estaba separado de la mamá de Andreina, entonces no era como una situación muy cotidiana entrar al departamento. Además, otro dato que mencionaba es que Andreina, durante todo ese tiempo en que se hacían pericias, que hay que ir a la fiscalía, hay que ir a esto, ella siempre estuvo esperando a todos afuera ya. No dio chance a que alguien ingresara, oye, ve, ya llegué, te espero, bueno, voy a subir un ratito. No, ella estaba afuera. O sea, claro, no iba a dar chance Claro, o a... sea, no iba a dar chance a que alguien ingrese. Lo único es que no sé si el departamento quedaba ya como que salía a la calle o era ya No, no, interno. quedaba salida a la calle. Desde la calle tú veías el Entonces, balcón y la puerta, todo. claro, sí sigue siendo la incógnita esto del olor, porque bueno, dentro de toda la experiencia, tanto tú como yo hemos estado en escenas que Ujú. o sea, donde se han hecho estos Huele. levantamientos de cuerpos en mal estado. Entonces sabemos que No el sé qué mal tanta olor de sal, eso no sé qué tanta uria le es, echó, qué tanta cal le echó, pero un vecino decía, no olía podrido, olía a un químico fuerte y sonaba en la noche como una pulidora. Entonces pensamos que estaban cambiando el piso, haciendo alguna renovación en el lugar, que había, qué sé yo, un albañil en el sitio trabajando y era que esta mujer estaba descuartizando a su madre. ¿Cómo se claro. sentirá el resto de la familia? Me pongo a pensar y imagínate cómo se sienten los hermanos de esta chica. Perdieron a su madre y mira, Claro, o sea, prácticamente ya es una familia que ya estaba desintegrada por esta separación y ahora con todo lo que pasó mucho más, porque hasta qué punto la familia posteriormente estaría dispuesta a darle el perdón a la chica sabiendo todo lo que hizo, más que todo porque no solamente fue o sea, no fue un homicidio, o sea, fue un asesinato y con toda esta con toda la hazaña. hazaña. Además que de ley habrá sentimientos encontrados, ¿no? Alguien, a lo mejor el papá, padre, decide perdonar, hay que ver si los hijos después no le reclaminan Al papá, esa sí. Bueno, pero decisión, ya o ese sea, eso ya un será, tema familiar, ya es un claro, o tema que sea, no sí, se puede debatir mucho realmente. sí, claro, es algo que ya Sí. hay que ver qué Bueno, pasa, pero aquí lo tanto se ha clave, hablado en redes sociales del caso, también hay que imagínense el peor momento que está pasando esta familia guayaquileña. Nadie está preparado, no solo para perder una madre, sino para que su propia hermana o su propia hija sea quien le quita la vida. Esto me recuerda también el caso de San Borondón, esta chica que contrató a un grupo de hombres para que mataran a su mamá y a su hermana por la herencia. Muy ujú, parecido. Eh, Cada cierto tiempo en Guayaquil o en el país ocurren casos así que a uno pues lo saca de su zona de confort y que a nosotros como periodistas nos pone a correr también para averiguar cuáles son todos los ejes, los aristas que se puedan investigar para que la gente conozca, ¿no?, lo que está sucediendo. Algo bueno, es muy probable que a Andreina la sentencien a 40 años, que es la pena máxima por asesinato en el país. Es más, que es la pena máxima por cualquier delito en el país, o suma de 40 años. delitos. O suma de delitos, 40 años. Es muy probable que a ella la sentencien a estos 40 años. Pero también queda esa posibilidad de que la declaren inimputable, que en Ecuador todo puede pasar. Claro, el problema es que en Ecuador todo puede pasar, pero según, o sea, lo que yo creo, ya viendo esta declaración confesa, Ujú. es alguien que está en sus 5 sentidos, o sea, Claro, alguien que está de acuerdo y sabe lo que es bueno y malo, y sí. sabe que matar es malo. Seguramente su familia va a recurrir a algún perito psiquiatra para tratar de analizar cómo está mentalmente ella. Claro, pero ahí creo que entra justamente
hasta qué punto, ¿no? O sea, ahí creo que si es que la familia decide apoyarla en alguna instancia legal para que no vaya a prisión 40 años, es porque en el fondo decides perdonarla. Claro. Pero ya será un análisis bien profundo familiar que ellos Que ellos tengan tendrán, que realizar. porque hasta qué punto tú dices te voy a salvar de la cárcel después de todo lo otro que hiciste. Claro, sí. O sea, ya son decisiones Muy bastante personal, muy personal, es un tema muy personales. personal Y y justamente me acordaba lo que tú decías del caso de San Borondón. A esta chica sí fue sentenciada. No estoy segura si fue a 30 años 30 y o algo por de ahí, años. pero Y con ella el sí, pasar de los meses y años fueron capturando a los otros involucrados. claro, hasta, porque incluso ahí fue planificado con El la novio, pareja. que Ella era lo un había, policía, que que era era un un ex ex policía. policía, ajá. Y claro, o sea, aquí como te decía, para mí lo clave será cuando ella ya rinda su versión ampliada y, Que di- podría y, ser y, en los próximos y meses, pero no hay diga, una fecha todavía. claro, y que diga las verdaderas motivaciones, porque lo diverso, o perdón, o lo diferente de lo que tú ves, por ejemplo, con los casos que pasan en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos, fuera de todos los asesinos seriales que han habido en la historia, el común denominador, por ejemplo, en Estados Unidos con crímenes así atroces, termina siendo pólizas de seguro millonarias. Pero en el contexto de Ecuador es muy, muy extraño que alguien tenga una póliza Ujú. de seguro o una herencia Importante. o una herencia importante. Entonces, ahí sería también algo mucho peor porque ya es alguien que estaba con sus instintos Ujú. malos, Bueno, Anabel, te agradezco perversos. muchísimo por venir, compartir esta noche conmigo, poder conversar también para que la gente conozca un poco más de lo que está sucediendo. En este caso, que a todos en casa, seguramente todas las familias han debatido qué sucedió, por qué, cómo alguien fue capaz de hacer algo así. Bueno, aquí hemos dado un poco de detalles de lo sucedido para que ustedes entiendan lo que ha pasado en Sauces, en este departamento en el que Marta aparentemente fue ahorcada y posteriormente desmembrada por su propia hija. Es atroz tener que contar esto, pero pues vamos a seguir haciéndolo, vamos a tocar otros casos que se han dado aquí, en otras ciudades del país y, ¿por qué no?, afuera también. Así que espero que sigan conectados y que más adelante puedan seguir viendo estos videos. Chaito.